Vamos a comenzar, hermanos. Le he titulado a esta predicación Los Intocables. Dígale al que está a un lado: soy un intocable. Ahora al que está del otro lado, dígale: tú también eres un intocable. Bueno, vamos a ver de qué nos va a hablar hoy el apóstol San Juan, y acerca de este tema de por qué nos llamamos los intocables. Recuerdo que mi papá veía hace mucho tiempo una serie, un programa que se llamaban Los Intocables, de policías. Y bueno, no tiene nada que ver este título con policías ni nada de eso. Hace 8 días, si usted vino a la congregación, vio la reunión en línea, Juan nos explicó qué sucede con aquellas personas que son dominadas por una clase de pecado en específico. ¿Y qué clase de pecado en específico? Juan le llama el pecado mortal o el pecado de muerte. Estas personas se evidencian cuando se alejan intencionalmente del camino de Dios. ¿Usted conoce a personas que se alejen intencionalmente? Que dicen: yo ya no, a ver si después regreso. Bueno, pues el apóstol Juan nombra que hay pecados de muerte, hermanos, que se evidencian en ese tipo de personas que se les llama la atención, se les corrige, se les exhorta, se les aconseja, pero no entienden y ellos continúan en ese camino, y lamentablemente el resultado es, dice el apóstol Juan, una muerte física prematura. No es una muerte espiritual, sino una muerte física. Por eso que hemos, o al menos yo, hermanos, me he enterado de muchos creyentes que mueren jóvenes. Y uno se pregunta: ¿por qué? ¿Por qué el Señor tomó esa decisión de llevarlo? No entendemos. Bueno, pues el apóstol Juan aquí nos aclara ciertas dudas que a lo mejor hemos tenido por muchos años. Quizá esa persona no corregía, quizá esa persona se le decía, y dice el apóstol Pablo que para que no se pierda su alma, el Señor decide llevarlo antes de tiempo. Después de que Juan nos describe a este tipo de cristianos, ahora en sus últimas palabras nos muestra el otro extremo, el resultado del cristiano que camina en luz. Y ese resultado es seguridad y paz en el corazón, sabiendo que el enemigo no nos puede tocar. De ahí el tema, los intocables. Debemos, hermanos, Juan quiere que tengamos la confianza, usted y yo, que aunque estamos en este mundo y el enemigo es el príncipe de este mundo, no tiene injerencia en nosotros. No nos puede tocar. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Le da gusto eso o no? Hermano, esto es de alegrarse. El enemigo no me puede tocar. Gloria a Dios. Bueno, teniendo en mente esto, vamos a estudiar la palabra del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Dele un aplauso bien fuerte a Jesucristo. Gracias, Mauricio. Abra su Biblia en la primera carta de Juan. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 18. Me dice amén cuando lo tenga. Dice así el apóstol Juan: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Y el maligno, ¿qué dice? No le toca. Bueno, hasta ahí, hermanos. Dice Juan, o en otras palabras,
de este texto que acabamos de leer. Dice, o nos pregunta, ¿quieres saber quién es un verdadero hijo de Dios? Porque Juan está diciendo, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, el que ha nacido de Dios. Entonces, pues la pregunta es, ¿quién es un verdadero hijo de Dios? Bueno, Juan nos lo está diciendo, todo aquel que no practica ¿qué? El pecado, hermanos. Ese es un hijo de Dios, el que no practica el pecado. Sepamos que esa inactividad de pecado que hay en un hijo de Dios no es porque tiene una gran fortaleza o esté dotado de poderes quizá galácticos. No, hermanos, simplemente no practica el pecado por lo que dice Juan, porque ha nacido de Dios. Por eso, dile al que está a un lado, ¿tú has nacido de Dios? El que ha creído en Jesús, el que ha creído en Jesús como su Salvador. ¿Alguien ha creído en Jesús como su Salvador? Bueno, yo creo que todos o la mayoría de los que estamos aquí, ¿cierto o no? Bueno, pues todo el que ha creído en Jesús como su Señor y su Salvador, hermanos, déjeme decirle que posee un ADN diferente al resto del mundo. No somos, hermanos, iguales que todo el mundo. Poseemos un ADN diferente al resto del mundo. Eso es porque es por eso que la vida cristiana, hermanos, es mucho más que venir a la iglesia. Yo soy cristiano porque voy a la iglesia. No. Yo soy cristiano porque canto las canciones. Yo soy cristiano. No, hermanos, la vida cristiana es mucho más que eso. Es más, la vida cristiana es mucho más que un bautizo y mucho más que una oración que muchas veces hacen repetir. Hermanos, la vida cristiana, oiga bien lo que le voy a decir, es haber nacido de nuevo. Eso, hermanos, es la vida cristiana. Los que nos decimos ser cristianos, lo primero que debemos preguntarnos no es cuál es mi relación con el pecado o qué tanto afecta el pecado en mi vida. Lucho contra él. Hermanos, los que somos cristianos, eso no es lo primero que debemos preguntarnos. ¿O soy practicante del pecado? No. Estas preguntas son secundarias. Lo primero que deberíamos de preguntarnos es lo que dice Juan: ¿cuál es mi parentesco con Dios? ¿Sí? Dígale al que está a un lado, ¿cuál es tu parentesco con Dios? Oiga, porque según sea tu parentesco, eso determinará tu relación con el pecado. A ver, ¿vamos bien, hermanos? Según sea el parentesco que tienes con Dios, eso determinará tu relación con el pecado. O sea, si realmente has nacido de Dios, por automático le darás la espalda al pecado. Porque dice Juan que el que ha nacido de Dios no practica el pecado. ¿Cuál es mi parentesco con Dios? ¿Soy hijo de Dios? Bueno, si eres hijo de Dios, si tienes un parentesco con Dios, por automático, ¿por qué? Por automático le daremos la espalda al pecado. Y repito, no estoy diciendo que no puedas correr el riesgo de resbalar, pero una cosa es resbalar y otra cosa es volverte profesional en el pecado. ¿Volverte qué dije? Ok, y para volverse profesional se necesita ser practicante. Bien dice el dicho, la práctica hace al maestro. Y dice otro dicho, y la repetición es la madre de la habilidad. Oiga,
Hay personas que por tanta práctica y por tanta repetición del pecado se han vuelto hábiles, habilidosos en la mentira, habilidosos en las disensiones, en las borracheras, en los celos, en las truanerías. ¿Por qué, hermanos? Porque diario lo practican, son profesionales. Hay personas que se definen como cristianas cuando todas sus evidencias dicen lo contrario. Yo soy cristiano. ¿Cómo dice ese dicho a ese hueso con ese perro con otro hueso, ¿no? Algo así dice. ¿Cómo dice? A otro perro con ese hueso. No es que yo soy cristiano, pero pues es que se ve que no. Yo soy cristiano, se oye que no. Yo soy cristiano, pues por tu manera de vestir, yo diría que no, ¿verdad? Por la manera de amigos que tienes, yo diría que no. Por los amigos que tienes, yo diría que no. Hay personas que se definen como cristianas cuando todas sus evidencias dicen lo contrario. Hermanos, si hemos nacido de Dios, caminaremos en rectitud. Si no hemos nacido de Dios, dice Juan, que caminaremos en pecado. Y enfatizo, hermanos, y vuelvo a repetir, no estoy hablando de perfeccionismo, porque si decimos los que estamos aquí que no pecamos, dice el mismo Juan, hacemos mentiroso a Dios. Estoy hablando de una práctica. ¿De una qué? De una práctica en el pecado. De los que dicen, hermano, ya deja eso. No, sí, y sigue. No, lo está practicando. Y la práctica hace al maestro. Se vuelven profesionales. Soy cristiano, no. Soy nacido de Dios. ¿Cómo crees? Porque el que es nacido de Dios no practica el pecado. Puede caer, puede resbalar, pero se arrepiente y alcanza misericordia. Y dice Juan que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Dice eso, hermanos? Pero Juan se está refiriendo al que lo practica. La interrogante que nos deja Juan en estos pasajes es la siguiente: ¿por qué hay muchos que abundan en pecado y se alejan del camino del Señor, y por qué otros no? ¿Me expliqué con la pregunta? Ok, ¿por qué hay muchos que se alejan de los caminos del Señor y por qué otros no? ¿Cuál es la diferencia entre el que se regresa al mundo y los que seguimos en el cristianismo? ¿Cuál es la diferencia, hermanos? Bueno, Juan nos los dice nuevamente. Regrese nuevamente al versículo 18. Dice así, mire: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Y aquí está la respuesta: pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Y el maligno, ¿no qué? No le toca. Esa es la respuesta, pero hay una pregunta: ¿de quién está hablando Juan aquí? Porque está diciendo que hay alguien que fue engendrado por Dios, que es nuestro protector. ¿Sí? Dice, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Y el maligno no le toca. Hermanos, ¿de quién está hablando Juan? Está diciendo que hay alguien que fue engendrado por Dios y es nuestro protector. Hermanos, Juan se refiere a Jesucristo. ¿Dicen gloria a Dios? Nosotros somos nacidos de Dios. Diga, yo soy nacido de Dios. ¿Ok? Oiga, pero Jesús es engendrado de Dios. Algo diferente. Nosotros somos hijos de Dios y Jesús es el Hijo de Dios. Entonces nosotros somos nacidos de Dios, pero Jesús es engendrado de Dios.
Quiere decir que Jesús tiene la misma sustancia de Dios. Hermano, ¿no te has preguntado en algún momento por qué no has desertado del cristianismo a pesar de tantas dificultades? ¿No te has preguntado por qué no has abandonado tu fe aunque a veces mengua? ¿No te has preguntado por qué sigues viniendo a la iglesia aunque todo te sale mal? ¿No te has preguntado? Bueno, pues te voy a decir, no es por nuestra propia fortaleza o nuestra propia virtud, sino porque hay alguien que nos tiene en el hueco de su mano, hay alguien que nos cubre con sus alas, y ese es Jesucristo. Hay alguien, Jesucristo, el que es engendrado por Dios, no permite que el enemigo nos toque. Estamos aquí porque Jesucristo nos ha guardado. Voy a la iglesia, pero voy desanimado. Sí, es que sigues en el hueco de la mano del Señor. Es que estoy triste, pero sigues bajo el abrigo del Altísimo. Hermano, Jesús estorba los planes de Satanás que intentan destruirnos. Jesús hace que el pecado no sea atractivo ante nuestros ojos. ¿Por qué? Porque, hermanos, Jesucristo es nuestro protector. En el hueco de la mano de Jesús estamos. ¿Por qué no me he ido al mundo? ¿Por qué no he desistido del cristianismo? Si desde que llegué a la iglesia, en vez de que me fuera bien, me fue mal. Porque así pasa, hermanos. Se me fueron los amigos, la familia ya no me habla, en el trabajo ya me despidieron, las deudas, y sigo en la iglesia. ¿Por qué? Sí, ¿por qué? Porque has creído en Jesucristo como el Señor y Salvador de tu vida. Y el que es nacido de Dios, Jesucristo le guarda. Gloria a Dios. Y continúa diciendo en este mismo versículo Juan: y el maligno no le toca. Diga conmigo, y el maligno no me toca. Dígale al que está a un lado, no te puede tocar. O sea, hermanos, esto quiere decir que el maligno no tiene poder ni autoridad sobre nosotros. ¿Cuántos lo creen? ¿No? O sea, el diablo está loco si piensa que puede hacerme algo. Está mal. Porque dice Juan, y creemos en la palabra del Señor, que los que somos nacidos de Dios, Jesucristo nos guarda y el maligno no nos toca. ¿Lo cree o no lo cree? ¿Verdad? El maligno no me toca, no tiene autoridad sobre mí. Habrá ocasiones que lo sintamos muy cerca, hermanos, al enemigo. Quizás lo sentimos que nos está merodeando, anda por ahí, no está al acecho. ¿Alguien lo ha sentido? Quizás sentimos su respiración en el oído. Quizás la tentación la sentimos a medio metro. ¿Sí? Y la pregunta es, ¿qué hacer en estos casos? Bueno, ¿alguien lo ha sentido alguna vez? ¿Qué hacer en estos casos? Bueno, el Señor nos guarda, el enemigo no nos toca, pero sí nos tiende trampas, ¿verdad? Y aunque no nos toque, usted puede caer, usted, no él que lo empuje, usted puede caer en la trampa. ¿Qué hacer al respecto? Bueno, vamos a apoyarnos con la bendita palabra de Dios. Vaya al libro de Génesis, capítulo 39, versículo 2. Mire lo que dice la Biblia. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Salte al versículo 7. Salte al versículo 7 y vamos a darle ahora del 7 al 12 lectura. Dice: aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo:
he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día, y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por la ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Hasta ahí. Hermanos, muchas ocasiones Satanás puede estar tan cerca de nosotros, merodeándonos, al acecho, así como lo estuvo con José. Puede estar tan cerca y el Señor nos guarda. ¿Cuántos dicen amén? Sin embargo, nuestra concupiscencia, dice Santiago, muchas veces nos hace que nos salgamos del resguardo del Señor. ¿Me voy dando a entender? El Señor nos guarda, pero muchas veces nuestra rebeldía, nuestro pecado, hace que nos salgamos del resguardo de Cristo. Pregunta, hermanos, ¿qué hubiera pasado si José se hubiera dejado seducir o engatusar por la mujer de Potifar? ¿Se ha leído la historia? ¿Y sabe qué sigue después de José? En la palabra de Dios. ¿Qué hubiera pasado? Bueno, pues el mundo conocido hubiera muerto de hambre, ¿no? Porque José tenía la estrategia de que el alimento se guardara y que el mundo conocido no muriera. ¿Sí o no, hermanos? Entonces el mundo conocido hubiera muerto de hambre. Israel no hubiera sido una nación, porque José mandó llamar a su padre y ahí se hicieron una nación. No se hubieran manifestado las maravillas de Dios salvando a Israel de la esclavitud, abriendo el mar rojo, descendiendo maná del cielo, la nube de día y la columna de fuego. Todo esto no hubiera sucedido, ¿cierto o no? Hermanos, ¿cierto o no? Pues ¿qué cree? Si hubiera sucedido. Le voy a decir, ¿con o sin José? A ver, pastor, díganos por qué. A ver, usted hágame esa pregunta ya que lo veo bien dormidito, tranquilito. Bueno, pues la Biblia nos da la respuesta. Vaya al libro de Esther, capítulo 4, versículos del 12 al 14. Dice así: y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Le encargo que lea a Esther, hermanos, para que entienda más o menos este contexto. Dice: entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque Mardoqueo le había dicho que fuera a ver al rey. Y dice, oiga, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá. ¿De quién? De alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Preciosa Esther. Eso no dice, pero a lo mejor lo pensó. Escuche. Si José se hubiera dejado engatusar por la esposa de Potifar, los planes y las maravillas de Dios de todos modos se hubieran llevado a cabo por alguien más. Porque el Señor, no hay nadie quien lo pare. Eso de que dicen, es que el Señor me pidió permiso para hacer esto.
Es que el Señor está diciendo, ¿qué más han escuchado? Es que el Señor está diciendo, préstame tus manos, si no, no lo puedo hacer. Préstame tu boca, si no. No es cierto, hermanos. Si José se hubiera engatusado, hermanos, respiro y alivio hubiera venido por otro lado. El verdadero problema no hubiera sido para Egipto, ni para Jacob, ni para Israel. El verdadero problema hubiera sido para José. ¿Para quién? Para José y su descendencia, así como le sucedió a David. Él se dejó engatusar por el enemigo. ¿Recuerda cuando estuvo con Betsabé? Él se dejó engatusar por el enemigo y los planes de Dios siguieron, pero para David se acabaron. El profeta le dijo, por cuanto hiciste eso, David, por cuanto pecaste, oiga, dijo, la espada nunca se apartará de tu casa. Y faltó decir, pero los planes de Dios seguirán contigo o sin ti. El pobre David terminó diciendo, mi verdor se volvió en sequedades de verano. David, hermanos, murió solo, abandonado, con una jovencita que lo tapaba por el frío. En contraste con el gran José, que no se dejó engatusar, preservó la vida del mundo conocido. Lo llamaron padre de Faraón y señor de Egipto. Toda su casa fue bendecida y sus 2 hijos fueron honrados, siendo parte de las 12 tribus de Israel, Efraín y Manasés. Vio crecer a sus hijos, a los hijos de sus hijos y a los hijos de los hijos de sus hijos, dice la Biblia. Y finalmente murió lleno de días, embalsamado y como un gran gobernador de Egipto. Los planes y bendiciones que Dios le da a una persona y a sus generaciones, nadie los puede truncar, solamente la misma persona. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Dile al que está a un lado, cuidado con los planes que te dio el Señor, porque te puedes llevar entre las patas a tus hijos. Pastor, pues, ¿qué no dice Juan que al Hijo de Dios el enemigo no le toca? Porque Cristo le guarda. ¿Y qué nos estás diciendo ahorita, pastor? Bueno, claro que Jesús no lo permite, hermanos. Sin embargo, esto no exime la responsabilidad del cristiano de permanecer en el hueco de la mano del Señor y estar al pendiente de su santidad. ¿Ya lo aburrí? ¿Vamos bien? Muchas veces no es que Jesús no nos guarde, hermanos, hermanas. Muchas veces no es que Jesús no nos guarde, sino que somos nosotros los que caemos en la trampa. Jesús hace su plan y Jesús lo prometió, pero a veces la responsabilidad está en nosotros mismos, hermanos. Y esto debido al desatiendo del llamado de Dios en nuestras vidas. Dice la Escritura que cuando todos los reyes salían a la guerra, David no lo hizo. Él dijo, no, yo soy el rey, yo mando, yo estoy en el palacio. No lo hizo. ¿Qué quiere decir? Que desatendió su llamado. Y por desatender su llamado, cayó en las garras del enemigo y se llevó entre las patas a su descendencia. Nunca se apartará la espada de tu casa. Pero el que atiende su llamado y vive rectamente, Dios lo bendice y se vuelve de bendición para sus generaciones. Eso está escrito. Mire el Salmo 112, versículos 1 y 2. Mire lo que dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra. La generación de los rectos será bendita. ¿Qué le parece? ¿Hermoso, no? ¿Es hermoso o no, hermanos? Pero ¿sabe qué? Pero también de mucha responsabilidad, de mucha responsabilidad para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. ¿El Señor te ha hecho un llamado?
Hermanos que estamos aquí, ¿el Señor les ha hecho un llamado? ¿El Señor les ha dado dones y talentos? La pregunta es, ¿y qué han hecho con ellos? ¿Ya los desatendieron como David? ¿Ya los desatendieron? ¿No hacen caso como David? Y por no hacer caso, entonces el enemigo está al acecho y los agarra. Pero el que hace caso como José, él será bendito y sus generaciones serán poderosas en la tierra. Fíjese, hermano, yo tengo una... ¿Está mi hijo aquí? No. Bueno, yo tengo una responsabilidad con mi hijo, pero también con los hijos de mi hijo, que ni siquiera los conozco todavía. O sea, no que ya hayan nacido, ¿eh? Yo no sé ni quién va a ser su esposa. Y ya tengo responsabilidad con ellos si no atiendo a mi llamado. Si no atiendo a mi llamado, yo no me gustaría que viniera alguien como el profeta Natán y que me dijera, por no atender a tu llamado y dejar tu llamado, ¿sabes qué? Nunca se apartará de tu casa la espada, o nunca se apartará de tu casa la escasez, o nunca se apartará de tu casa los problemas, o nunca se apartará de tus generaciones los divorcios, o no. ¿Verdad? ¿No lo nota importante, hermano? Y de mucho riesgo para los que vienen atrás de nosotros. Bueno, denle un aplauso a Jesucristo. Regresemos a Primera de Juan, capítulo 5, vamos al versículo 19. Sabemos que somos de Dios y solamente México, China y Chile está bajo el maligno, ¿así dice? ¿Quién está bajo el maligno, hermanos? Fíjese nada más. Bueno, todavía estaría más tremendo que dijera solamente Nesa, Chimalhuacán y San Vicente, Chicoloapan. El mundo entero está bajo el maligno. Hermanos, Satanás no tiene potestad sobre nosotros porque somos pertenencia de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y lo cree? No tiene potestad. Ojo, pero sí tiene potestad sobre el mundo. Está diciendo que el mundo entero le pertenece a él. Pastor, ¿y cómo lo sabemos? Pues muy fácil, solo es cuestión de ver las noticias para darnos cuenta. ¿Cómo le pertenece a él? Homicidios, secuestros, robos, crueldad, perversidad, odio, venganza, corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cierto o no? ¿Le pertenece a él o no? Mire todo lo que hay. Él hace lo que quiere en el mundo. Para nosotros que sabemos y entendemos, tiene sentido lo que vemos a diario, ¿sí o no, hermanos? ¿Por qué? Porque estamos leyendo que le pertenece al maligno y él vino a robar, a matar y a destruir. Bueno, entonces todo lo que vemos en las noticias, hermanos, no nos debe de espantar. El mundo cada día está más cruel y se va a poner más. Está más difícil y se va a poner más. ¿Sabe qué pueden hacer? Dígame, ¿qué? Nada. Sí, nada. El mundo no puede hacer nada. El enemigo tiene el control del mundo entero, dice Juan. Del mundo entero, hermano, y lo ha tenido desde siempre. Desde todas las épocas, en todas las culturas y en todos los gobiernos, hasta este momento, el mundo entero está bajo el poder del enemigo. Lo debemos de saber. Solo hay un lugar en el mundo en el cual Satanás no tiene injerencia absoluta. ¿Cuál es ese lugar en el mundo? Le voy a decir,
la gloriosa iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Ahí no tiene poder. La iglesia de Cristo es la embajada del cielo. O sea, el enemigo, hermano, no tiene poder sobre nosotros, ni sobre la iglesia. Es por eso que él no puede tocarnos, porque nosotros somos la iglesia de Cristo. ¿Cuántos son la iglesia de Cristo? Él no tiene poder sobre nosotros. Es por eso que nos sorprendemos que en el accidente, pues todos salieron heridos, casi y a mí no me pasó nada. Robaron en el metro y a mí no me robaron. Mataron y a mí nada. Claro, porque el enemigo no tiene poder sobre ti. Estás en el hueco de la mano del Señor, dice Juan. El detalle es que no te salgas. El enemigo, hermanos, va a utilizar cualquier cosa que esté a su disposición para destruir la iglesia de Cristo. ¿Lo creen o no? ¿Y qué está a su disposición, hermanos? Todo. ¿No dijimos que el mundo entero? Todo está a su disposición y va a utilizar cualquier cosa para destruirnos o querer destruir la iglesia de Cristo. ¿Y qué va a utilizar? Movimientos. Ahí está el movimiento LGBTQ+. Sí, hermanos, por supuesto. La despenalización del aborto. Lo está queriendo destruir. Está queriendo destruir la iglesia, a los cristianos. Hermano, otra cosa que tiene él es la música. Usted no sabe, hermanos, cuántos cantantes hacen pactos con el enemigo para que triunfen y para que les vaya bien y triunfan por sus pactos, y usted cántelas y cántelas. ¿Qué le pasa? Ay, pastor, qué religión. No es religioso, hermanos, es que el mundo entero le pertenece al enemigo. Hasta le subes en el carro a la canción. Cántala. Ay, no seas religioso, no seas religioso. Mejor ora por ese cuate, hermano, porque ya está cayendo en la trampa del enemigo. Utiliza el cine, Netflix. No estoy diciendo que no tengas Netflix. Estoy diciendo que tengas cuidado con las series no aptas para cristianos. ¿Me está escuchando, hermanos? La política tiene todo, las leyes. Hermanos, tenemos que saber que esto es una guerra. ¿Es una qué? Es una guerra. ¿Usted cree que los habitantes de Ucrania no están alerta de nuevos ataques? Sí sabe que hay una guerra, ¿no? ¿Verdad? O que lo están bombardeando a Ucrania, ¿no? Y están alerta cuando suena la sirena. ¿No cree que empiezan a correr? Claro. Y Juan nos está diciendo que hay que estar alerta sabiendo que el enemigo quiere destruir nuestra alma. Juan nos dice que tengamos seguridad porque Jesucristo nos guarda, pero también nos hace una llamada a estar alertas como centinelas para que el enemigo no tome ventaja. Dile al que está a un lado, no le des ventaja al enemigo. Es más, dígale, revisa todo lo que haces. Revisa quiénes son tus amigos. Hermanos, déjeme decirle, ya casi estamos terminando. No sé, ayúdeme un piano, Mauri, para suavizar la onda con los hermanos, porque ya los veo medio tensos. Es que, hermanos, el himno a la alegría o algo así. No seamos ingenuos. ¿No seamos qué? Dile al que está a un lado, ya nada más dile, por favor. Escuche, ni desatendamos nada, hermanos. Ni a nuestros hijos. Hoy no voy a la iglesia. Tú no sabes el enemigo, cómo la trampa que le va a tender. No decía a Faraón,
vayan a adorar ustedes, pero dejen a los niños. ¿Qué le parece? ¿Y qué dijo Moisés? Ni los niños ni nada se queda, todos vamos a adorar al Señor. No, jefe, hoy no tengo ganas de ir. Acuérdate que si sacabas 6, me dabas chance. No, hombre, el enemigo está al acecho, hermanos. No desatendamos a nuestros hijos, no desatendamos nuestros matrimonios, no desatendamos nuestras familias. Hermanos, escojamos correctamente nuestras amistades. ¿Nuestras qué? Pero es que son desde el kinder. Y que era mi novia del kinder y salíamos agarrados de la mano y que el reencuentro en Facebook. No. El enemigo está al acecho. Ahí le va la amiguita del kinder, ahí le va la exnovia, el exnovio, el jefe de trabajo que le gustaba. Tenga cuidado. No desatendamos, hermanos. Escojamos correctamente nuestras amistades. La música que escuchamos, hermanos, la música que escuchamos, los programas que vemos, a las fiestas que vamos, a los 15 años que nos invitan. Cuidado. Oiga, no sé si decir esto o no. Los me gusta que ponen en Facebook, me sorprende de unos comentarios tan groseros e inmorales. Y muchos servidores en la iglesia, me gusta, jajaja. Hermanos, ¿qué onda? ¿No? O sea, ¿a qué vienes? ¿No venimos para ser sal de la tierra y luz del mundo? ¿Verdad? ¿Y qué nos dice la palabra del Señor? No, ¿cómo dice? No te hagas como ellos, creo que es en Jeremías, sino que ellos se hagan como tú. Algo así. Bueno, es la intención. Me gusta, comparto. Las páginas que les gustan, groserías de este tamaño, hermano. Digo, señores, tanto que predico y tanto que les digo y tanto que digo, puedo decir, no, esto no lo voy a decir. El diablo, hermanos, está como león rugiente viendo a quién devorar. A este me lo devoro. A este que le gustan, que se pone a chillar con los boleros de Luis Miguel, a este me lo echo. A este que le gusta Peso Pluma y que se avienta sus caguamas, a este que le está poniendo me gusta a los comentarios porque se ve que le gusta también esto, a puras trampas y pa, todos cayendo. Hermanos, el cristiano es un soldado que siempre debe de estar preparado, con el uniforme puesto y sosteniendo el arma. No hay tiempo, no hay unas vacaciones. Me voy a dar un break. No hay breaks, hermano. El diablo no se da breaks. No hay vacaciones, no hay un tiempo. No, hermanos. Debemos de estar siempre con el uniforme puesto y con el arma, como centinelas. Juan nos dice, debemos de estar preparados. ¿Quisiera estar así, hermano? Hermano, a lo mejor con esto que le estoy diciendo, a lo mejor hasta tiene que cerrar Facebook, Instagram. ¿Cuál es la otra red social? TikTok. Cuidado, hermano, cuidado. Porque reputación es lo que opinen los demás de ti, pero integridad es lo que opine Dios de ti cuando estás solo. Mucho cuidado. Finalmente,
Juan nos dice algo alentador. Vaya a 1 Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento, para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Wow. Hermanos, Jesucristo ha venido para deshacer las obras del enemigo, dice el Evangelio de Juan. Vino a rescatarnos del poder del pecado. Vino a comprar nuestro rescate. Y gracias a sus méritos, a los de Él, ahora somos hijos de Dios. Diga gloria a Dios. Y gracias a Él, gracias a esa hermosa obra en la cruz, el pecado no tiene ningún poder en nosotros, ni el enemigo tiene injerencia en nosotros. Lo único que nos resta a nosotros es cuidar nuestra santificación, cuidar nuestra vida, nuestra alma, y por último, dar gracias. ¿Qué dije? Dar gracias. Gracias por lo que nos dice Juan, que los hijos de Dios conocemos la verdad. Hermanos, y la verdad no es algo, la verdad es alguien. Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. El que tiene a Cristo tiene la vida eterna. ¿Cuántos tienen a Jesucristo? Por último, hermanos, cuide la vida eterna. No que la pierda, estoy diciendo que la cuide. Porque versículos antes, el apóstol Juan nos dice que hay un pecado mortal. Y lo vimos hace 8 días. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Cierre sus ojos, por favor. Muchas gracias te damos, Señor. Gracias, bendito Padre Celestial, por estas palabras tan hermosas, que nos hacen tener confianza y certeza que estamos en tus manos, Señor, y que nadie nos arrebata de tus manos. Gracias porque a pesar de las luchas espirituales y las vicisitudes de la vida, Señor, sabemos, Padre, y estamos seguros y confiados que el maligno no nos toca. Gracias por tu cuidado, Señor, y por tu protección. No caeremos, Señor, en la trampa. Cumpliremos con tu propósito. Ahí con sus ojos cerrados diga: cumpliré con tu propósito, Señor. Vamos, diga: cumpliré con tu propósito, Señor. Diga: no solamente yo, también mis hijos, los hijos de mis hijos, los hijos de los hijos de mis hijos, y todas mis generaciones. Todo esto lo declaramos porque sabemos que es verdad, porque la verdad es Jesús, en quien tenemos vida eterna. Te damos las gracias, Señor, y elevamos esta oración a ti, en el nombre de Jesús, aquel que dijo: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén y amén. Si te gustó el video, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. Te esperamos en nuestros servicios los días domingo a las 10 a.m. y 12 p.m. Si deseas ofrendar o mandar una donación, los números aparecerán en pantalla. Para más, síguenos en nuestras redes sociales. Te esperamos la próxima.